Pues muy bienvenidas y bienvenidos, bienvenidas otra vez aquí desde la editorial Heredad y el blog Amanecer. Les damos pues eso, ¿no? La bienvenida a nuestro espacio de lectura de este libro, La Biblia y el Dron, sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel, de Silvana Rabinovich, que nos acompaña el día de hoy, quizás también en otras sesiones, ya nos platicará. Eh, y bueno, acabamos, para quienes están viendo esta grabación, acabamos de tener una ronda de presentaciones. Este es un grupo de lectura que tiene como finalidad, además de lo más importante, que es discutir el texto y todas las vetas que nos pueda abrir, al mismo tiempo, pues darlo a conocer, ¿no? Son textos que a lo mejor no van a aparecer en los aeropuertos y para que lo compre, ¿no? Sino que hay que hacer un trabajo para divulgar estas ideas y asentarlas y comunicarlas, ¿no? Socializarlas. Entonces hacemos estos esfuerzos también colectivos, colaborativos, estas alianzas entre colectivos como Blog Amanecer, que somos pues un grupo de amigas y amigos que nos interesa hablar de temas que nos gustan, que tienen que ver con la filosofía, la mística, la espiritualidad, la política, la psicología. Y la editorial Heredad, que ya en su momento pues Rafa presentará a más profundidad. De mi parte, yo soy Elias González, coordino el blog Amanecer y tenemos como todas estas también iniciativas. De hecho, vamos a tener otra muy parecida a esta sobre el libro de Los ríos al norte del futuro de Iván Illich. Iniciamos la próxima semana. Les voy a mandar a nuestro grupo de WhatsApp, les voy a enviar la liga de donde está la liga del grupo de WhatsApp de Amanecer, donde ahí envío todas las informaciones, por si alguien también después quiere seguir al tanto de lo que hacemos, incluso proponer cosas para que ustedes también faciliten, ¿no? O sea, es muy convivial nuestro cotorreo, por decirlo así. Eh, pues bueno, yo estoy muy contento, muy feliz de tenerles por acá. Somos un grupo muy diverso. Creo que la conversación va a estar muy buena. También, aunque esto ya lo dijimos antes de la grabación, para quienes están escuchando esto, la manera en que nos vamos a organizar es, a excepción del día de hoy, que va a ser un poco más de presentaciones y demás, a partir de la próxima sesión, que son los últimos martes de cada mes. Ahí echen pues el cálculo, qué día toca exactamente. Eh, Nos vamos a reunir de 7 a 9 de la noche, hora de México, y vamos a dejar, ¿no? Conforme vayamos avanzando, pero normalmente quizás 2 capítulos, ¿no? Para leer durante el mes, y vamos a regresar y vamos a discutirlos, ¿no? Dialogarlos, vamos a ver la dinámica, cómo nos va funcionando mejor. Eh, y así, hasta que terminamos el libro, si digamos lo hacemos así como pensamos, quizás por ahí de mayo, junio tendríamos nuestra última sesión, que para que tampoco sea algo tan abrumador, ¿no? Y cualquier cosa pues puede salir por adelante. Pues me gustaría entonces ya, sin más preámbulos, pues pasarte la palabra, Rafa, y después a Silvana. Si quieres, Rafa, nos puedes platicar un poco pues de la editorial y también pues del esfuerzo que fue este libro, y ya dejamos el resto de la sesión a Silvana para que se explaya ahora sí eh, a contarnos todo. Adelante, Rafa. Bueno, pues buenas noches. Yo me llamo Rafael Mondragón. Nos conocemos con algunas personas que estamos acá reunidas, pero la mayoría no nos conocemos. Entonces, pues les cuento, ¿no? Y les vuelvo a contar a quienes ya estuvieron desde el principio. Vivo en la Ciudad de México, pero nací en Tabasco, en Villahermosa. Soy hijo de una madre viajera que me hizo ir con ella en distintos lugares del país, en donde fuimos dejando pequeñas familias a las que seguimos viendo y a las que tenemos mucho cariño, y de un padre que reía mucho y que tuvo un montón de oficios. Su primer oficio fue teólogo. También soy papá de una bebé que se llama Sol, que tiene 1 año. Hola, mi amor, diles hola. Y que quiso venir a saludar, y me da mucha alegría porque como Sol nació durante la pandemia, la mayoría de las personas acá no la conocen, y, pero han estado presentes en las conversaciones con Sol. Y al mismo tiempo que nació Sol, nació este libro.
y los demás libros de Heredad. De alguna manera, Sol fue partera de los primeros libros de Heredad, que Heredad es una editorial joven, tiene un año, nació en noviembre de 2020. Iban a ser en marzo, pero en marzo pues, ocurrió la pandemia. Entonces los libros que estaban a punto de salir, los primeros libros, pues se retrasaron. Se retrasaron de marzo hasta noviembre. Heredad es una editorial muy chiquita, que hacemos un grupo de amigas. Yo soy el único varón de la cooperativa, está ahí mi mamá, y un grupo de amigas que son artistas, trabajadoras comunitarias, diseñadoras, y mantenemos Heredad con lo que nos queda de nuestros salarios, ¿no? Vamos sacando un poquito y con eso vamos haciendo un fondo para editar libros que sentimos que son importantes. No es una editorial de filosofía, aunque publica libros de filosofía, no es una editorial de literatura, aunque publica libros de literatura, no es una editorial de arte, aunque publica libros de arte, es una editorial sobre otra cosa, es una editorial que quiere alimentar una conversación colectiva que sentimos que ya existe en muchos lugares, en torno de una pregunta abierta, que es la pregunta de cómo hacemos para habitar juntos y juntas este planeta, que está dedicada a celebrar los esfuerzos de lucha y de dignidad que en medio de esta catástrofe que parecía no tener fondo, están iluminando el camino hacia una forma diferente de habitar. Y el libro de Silvana fue uno de los primeros libros que quisimos hacer. Es de la segunda camada. Los primeros 4 libros de Heredad, sobre todo recuperan experiencias concretas, ¿no? Son como formas de celebrar experiencias, son libros con fotografías, con testimonios, de cosas que están ocurriendo en distintos lugares de México y probablemente vamos a sacar libros con experiencias de otros lugares. Y desde que estamos haciendo esos libros, nosotros queríamos hacer la Biblia y el dron. La Biblia y el dron apareció por primera vez, ahorita me vas a decir, Silvana, si me equivoco. Yo creo que fue en torno, no lo tengo aquí a la mano, 2015, más o menos, ¿no? No, 2013. 2013, fíjate, en una primera edición española que publicó IEPALA, que es una organización que ha hecho un trabajo de acompañamiento en temas de derechos humanos pues muy bonito, y apareció precedido de largos dolores de parto, ¿no? Porque era un libro que se atrevía a, como a romper una especie de mandato, fue lo que yo vi desde lejos, ¿no? Porque yo, amigo de Silvana y alumno suyo, ¿no? Desde hace muchos años, pues vi un poco de lejos, ¿no? Cómo ocurría esto, ¿no? Y vi cómo mucha gente se enojó cuando Silvana se preparaba para escribir el libro y después cuando apareció. Y se enojó a pesar de que es un libro que está hecho con mucho amor. Yo creo que la Biblia y el dron es un libro sobre el amor. Es una carta de amor hacia la Biblia y hacia la lengua sagrada, pero también es un libro que habla sobre el amor, ¿no? Habla sobre el amor, pero habla sobre el amor en acto, ¿no? Eh, o sea, hace lo que dice. Y es un libro que muestra, ¿no? Cómo una lengua amada y heredada con amor puede ser torcida para convertirse en una máquina de guerra que justifica, que justifica la persecución, que justifica el despojo, que justifica el exilio. Puede servir para construir enemigos, puede servir para justificar la autoinmolación, puede servir y, y Silvana lo decía desde un lugar muy especial porque Silvana no es una orientalista, no tiene un título doctoral que certifique que es una gran conocedora de la lengua hebrea, es algo distinto. O sea, Silvana nada en el hebreo como un pez, como si fuera bueno, no sé si es lengua materna o paterna o abuelal o bisabuelal o no sé desde dónde viene, pero tiene una relación con esa lengua que a mí cada vez que pienso en esa relación, lo único que se me ocurre es que en el corazón de relaciones así está el misterio de la poesía,
de mucha complicidad, de una gran capacidad de juego, de una gran ternura. Y desde esa relación tan profunda y tan amorosa, Silvana se atrevió a escribir este libro que es como un gran acto de objeción de conciencia, un gran acto de desobediencia y de invitación a través de un gesto a la desobediencia colectiva, a preguntarnos cuál es nuestro papel de cada una de las personas que leemos, vivamos donde vivamos, profesemos la religión que profesemos o no profesemos ninguna, cuál es nuestra relación respecto con la guerra, con el discurso sobre esa guerra que nos ha colocado en cierto lugar. Entonces ese libro apareció, ya no me acordaba, 2013, después de un largo trabajo de parto, después de haber sido mirado con sospechas y miedo, como si fuera una especie de bomba, ¿no? Todo el mundo la veía y como que sonreía con nerviosismo, ¿no? Qué bueno que escribiste este libro, pero no lo vayas a dejar aquí porque qué tal que te vas y explota, ¿no? En esta editorial chiquitita. Y empezó a ejercer un efecto muy impresionante, que es un efecto que yo relaciono con el pensamiento de verdad. En una época en la que la filosofía cada vez menos es algo que ocurre en las aulas universitarias. Eso lo dijo Bolívar Echeverría en una clase hace muchos años, antes de que se muriera. Y cuando lo dijo a mí me impresionó mucho, que él creía que la filosofía cada vez ocurría menos en las aulas universitarias, en donde nos dedicamos a otras cosas, a explicar textos, que están muy bien, y es muy importante. Yo doy clases en donde leemos textos y los explicamos. Eh, la Biblia y el dron comenzó a ejercer ese efecto chistoso, así, al principio muy, muy sutil, que yo relaciono con el verdadero pensamiento cuando acontece, de incomodidad, de sorpresa, de escándalo, de alegría, de creatividad, de ganas de juntarse, ¿no? Y primero de una manera casi secreta porque el libro circulaba muy poco, y por ahí alguno de nosotros hizo un escaneo que nos quedó pésimo y lo subimos a varias páginas y estaba y pesaba muchísimo y se empezó a leer en distintos lugares y Silvana misma lo fue enseñando porque ese gesto inaugural empezó a rendir frutos, ¿no? En el tiempo como una piedra que se tira en un estanque y causa ondas, ¿no? Después de este libro siguieron otras cosas, siguieron la construcción de grupos, Adopta un niño muerto, por ahí estuvo. Yo recuerdo las canciones, las Kindertotter-Lieder de Mahler, a amigos y amigas viejos, ¿no? De otra generación, no de la tercera edad, sino como de la quinta, haciendo actos de desobediencia colectiva en las calles o en lugares de reunión pequeños e íntimos, leyendo poesía, cantando, haciendo cosas que a mí me hicieron pensar de otra forma lo que significa ser valiente y lo que significa amar. Y lo que puede significar algo que en mi tradición, yo vengo más de una tradición católica, ese amar al enemigo que a veces se queda ahí como una cosa dicha, ¿no? ¿Qué puede significar eso? ¿No? ¿Qué puede significar eso de una forma radical y profunda? Y, y nada, y nosotros sentíamos, nosotras, que la Biblia y el don tenía que ser más leído. Y, y bueno, llegó la pandemia, empezamos a conversar con Silvana, a hacer el libro. Silvana ya había comenzado a conversarlo con una editorial argentina, y nosotros llegamos tarde a la conversación. Ayudamos a cuidar esa segunda edición que apareció en la ciudad natal de Silvana, en una alianza de 3 pequeñas editoriales hermosísimas de Argentina. Y llegamos muy al final y el libro tenía que salir pronto. Y entonces lo que pasó fue que nos quedamos con un cierto sabor de boca de que podríamos haber ayudado a que el libro saliera mejor, saliera más cuidado. Porque se fueron cositas que son las que siempre se van cuando los libros pues, tienen que salir, ¿no? Y bueno, y entonces decidimos que para la tercera edición o segunda 2.5, porque en realidad esta es la versión argentina, con un par de cambios que Silvana fue añadiendo, ¿no? Y al mismo tiempo que este libro se tradució al inglés, porque pronto va a salir en inglés, eh, que queríamos hacer un libro que de alguna manera rindiera homenaje al cuidado,
con el que la Biblia y el dron había sido escrito y había sido regalado. Entonces, pues hicimos varias cosas. No nada más ayudamos a que el libro recogiera las últimas correcciones y adiciones que Silvana le había hecho, como hacer el libro con un tiraje grande implicaba pedir derechos de autor de imágenes, por ejemplo, y no le íbamos a pedir al Estado de Israel permiso para que nos permitiera imprimir una fotografía del sello que hicieron con el rostro de Spinoza. Era como un contrasentido, ¿no? ¿No? Y bueno, a la familia de Chagall a lo mejor, porque la familia de Chagall sigue manteniendo los derechos de las pinturas, ¿no? Del viejo, del abuelo o bisabuelo, no sé qué sea, pero al Estado de Israel no lo íbamos a hacer de ninguna manera. Entonces le preguntamos a Silvana qué hacemos y le dijimos qué tal que hacemos algunas imágenes nuevas y buscamos una pintora joven que sabíamos que iba a tener una relación personal con este libro. Y le pedimos que improvisara, que hiciera algunos collages trabajando sobre las imágenes que no podíamos reproducir para hacer obras nuevas y que dialogara con Silvana. Entonces, pues, esta edición pues, tiene eso, por ejemplo. Algunos ejemplares, no todos porque se nos acabó el dinero. O sea, nosotros juntamos cada año la mayor cantidad de parte de dinero que podemos y luego nos lo gastamos. Somos lo menos comerciales, digamos, de empresariales que podríamos ser. Tenemos una cosa como de dispersar el dinero que juntamos. Es una economía de otro tipo. Entonces se nos acabó el dinero, no todos los ejemplares traen, pero una buena parte de ellos sí traen. Una postal con fotografías de Mariano Villegas Osnaya, un querido amigo que acompañó a Silvana y a un grupo de amigos en su camino por Israel, Palestina. Y es una imagen que había aparecido en la portada de la segunda edición en una calidad no tan buena y que no había aparecido a color y que decidimos regalar a color. Varios de ustedes la deben tener porque se las mandamos cuando nos pidieron el libro. Porque nos parecía que era una manera de celebrar el libro de Silvana. Y yo creo que ya hablé mucho, ¿no? Nada más, pues quizá vale la pena que haya contado un poco esta historia para que sepan cómo se construye el camino de Heredad y para que sepan que en Heredad, claro, nosotros estamos en las editoriales, en las librerías grandes, en todas menos Gandhi, porque es inmoral y no vamos a colaborar con eso, pero en todas las demás estamos. Vamos a las ferias del libro, fuimos a la feria de Guadalajara, en fin. Pero lo que realmente nos interesa es esto que está pasando ahorita. O sea, hacemos libros para después poder construir encuentros en torno de ellos, espacios de conversación abiertos en donde los que no nos conocemos nos podemos encontrar, ¿no? Creemos en el valor de la conversación, en el valor de la escucha colectiva y del aprendizaje colectivo y creemos que los libros pueden ayudar para eso y que espacios de conversación y de encuentro van a ser muy importantes en la construcción de otro mundo, ¿no? De un mundo nuevo, que tendremos que empezar el día de mañana, ¿no? Ahora que está agonizando un mundo, algunos van a querer seguir viviendo en él y van a querer que hasta que reviente, ¿no? Seguir en la misma lógica, pero está muy claro que la lógica no va para más, ¿no? Y que hay que construir un mundo nuevo no nada más para nosotros, sino para los que vendrán, no nada más para los seres humanos, sino que es una cosa que está, es la Tierra, ¿no? Es el cosmos, es la vida, y que para eso que no sabemos cómo se va a hacer es necesario encontrarnos y conversar. Y por eso pues, estamos muy agradecidos con Elías, por habernos abierto este espacio de conversación tan generoso y también con cada una de ustedes, desde sus trayectorias, sus saberes, sus no saberes, las distintas regiones desde donde están. Martín, que creo que eras tú, ¿no? Que estás en Chile, en 15 días más vamos a mandar libros a Chile, te aviso. Si alguno de ustedes tiene algún otro espacio donde quieren que este libro circule, avísenos, ¿no? Parte de nuestro tiraje se dona a espacios comunitarios y de discusión, y si tienen espacios, si sostienen un espacio de este tipo en donde pueda ser importante que la Biblia y el dron circule, pues avísenos también. Y pues eso por parte mía. Pues bienvenida, Silvana. Es tuya la palabra, Silvana, te escuchamos. Muchas gracias, Rafa.
Bueno, muchísimas gracias a todos y todas los que están ahora, y por sus presentaciones. Muchísimas gracias, Elías y Rafa, por este espacio. Rafa, por el acompañamiento a lo largo de tantos años en esto. Bueno, yo cuento un poco generalidades, ¿no? Primero, sí, yo diría que la lengua es archimaterna, para mí, la lengua hebrea. Diría un poquito, voy a hacer un poquito historia, porque es posible que alguno se pregunte por qué, digamos, por qué digo lo que digo, por qué leo como leo la Biblia, con qué derecho lo hago. Y bueno, primero, decir que soy argenmex y tengo ya más tiempo vivido en México que el que viví en la Argentina donde nací, donde me encuentro en este momento. Que nací en Argentina y renací en México. Que pude llegar a México a trabajar como maestra de Biblia hebrea. Eso fue lo que me permitió Gobernación en el año 94 para quedarme en esa tierra en la que cuando se llega uno no se va nunca más. Una tierra de hospitalidad muy grande. Y nací aquí en Argentina, y soy hija de un comunista que murió demasiado temprano, y de una madre que me brindó a su padre. Y su padre era un maestro hebreo de vocación, maestro de Biblia hebrea, que me enseñó que el respeto está en las antípodas de la reverencia, y que para ser respetuosa también del texto bíblico había que ser irreverente, porque aquel que es demasiado reverencial en realidad no respeta, sino que tiene una relación más instrumental o jerárquica en todo caso. Y bueno, mi abuelo me acercó de esa manera a la Biblia. Lamentablemente, mi abuelo, que fue autodidacta, porque había empezado a aprender en Ucrania, en el campo, la Torá, como todos los niños, y llegó a la Argentina estudiando solo el castellano en el diccionario, y con el diccionario y el diario de la Nación. Llegó muy entusiasta a enseñar la Biblia hebrea, y bueno, las comunidades se asustaban de la manera en que mi abuelo se reía con la Biblia, jamás de la Biblia, pero mucho, mucho se reía con la Biblia. Y parece que es un libro con el cual no está permitido reírse, hay que mirarlo de manera circunspecta y hay que reverenciarlo, pero no acercarse, entenderlo, incluso jugar con él. Les digo esto porque me acuerdo cuando a los 6 años yo aprendí a leer el hebreo, igual que el castellano. Y mi abuelo, por ejemplo, cuando llego a la escuela hebrea, hija de comunista, por supuesto yo no tenía nombre hebreo, y me preguntaron cuál era mi nombre hebreo. Y mi abuelo tiró así el nombre de Bathsheba. Bathsheba es Betsabé, aquella mujer de la que se enamoró el rey David, y que, bueno, hizo cosas inmorales a partir de ese amor, porque, bueno, la dejó embarazada, tuvo que mandar a matar al marido, el marido, hombre honesto y confiado, llevó la carta con su sentencia de muerte, ¿sí?, al frente de guerra, donde le indicaban al general del ejército que tenía que mandarlo al lugar más peligroso porque ese hombre tenía que morir, ¿no? Uría Agiti, era Uría elitita. Y yo siempre me pregunté por qué mi abuelo me había puesto semejante nombre pesado, tan feo, que tiene algo, cierta cuestión de violación, de dominación, que da por fruto al rey Salomón, finalmente el único hijo que heredó a David en su reinado, y que a mí me tenía muy incómoda, hasta que hace poco, gracias a la presentación de este libro que hicimos en el Congreso de Filosofía, recibí otro regalo, que es de Vladimir Bendixen,
que tocó el Aleluya de Leonard Cohen y me detuve a leer la letra, que yo realmente nunca le había prestado atención. Y ahí él muestra que el rey David, digamos, comete, un rey, digamos, es el autor de los salmos, el creador del aleluya, ¿no? Del alabar a Dios, comete uno de los peores actos que se pueden cometer. Es un enredo, como siempre pasa, una cadena de actos injustos, violentos, y en medio de todo eso, él, porque eso es lo humano, digamos, hace lo inconfesable y a la vez canta lo más humilde, hace las dos cosas a la vez, lo más pretencioso y lo más humilde junto, lo más dominador y lo más obediente a la vez. Y eso toca lo humano, y eso lo acabo de aprender, ¿no? Yo siempre me pesaba ese nombre y dije, bueno, en cada acto de esos horribles y que uno solamente saca el dedo índice para decir eso, ¿no? Hay algo humano, hay algo vulnerable, a partir de lo cual se puede iluminar algo que nos permita ponernos en otro lugar, no para justificar el acto ese, para nada, sino para darle la oportunidad de salir de ese círculo y transformarse en otra cosa. Entonces, bueno, con esto les quiero contar que yo no paro de aprender, porque acerca de mi nombre yo tenía una sentencia y hace poco me di cuenta que había otra vuelta que darle a esa sentencia. Dejo la parte tan personal y sí, quisiera contarles otra cosita que está por salir otro libro mío que se llama Trazos para una teología política descolonial, que sale en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Filológicas, y ahí me atreví a compartir, gracias a este libro, a la Biblia y el Dron, a lo que me permitió la Biblia y el Dron, que es el libro de mi vida. O sea, es el libro de mi vida no en el sentido que sea autobiográfico, aunque también tiene mucho autobiográfico, sino porque es lo más importante que me atraviesa y que me quema adentro, que es la lectura del texto que recibí con amor, haber sido criada dentro de una lógica que lo hacía armonizar con un proyecto que tenía las manos manchadas de sangre. Y yo no lograba verlo hasta que ahora voy a explicar un poco cómo es que lo veo y por lo cual digo, bueno, a pesar de que las manos estén manchadas de sangre, hay mucho para hacer para deshacer este círculo, para romperlo, ¿sí? Y para que no sea la venganza la que termine dando el tono, ¿no? de toda esta cuestión. Cuento este paréntesis porque, claro, en un segundo libro de estos que importan muchísimo, que sale en el mundo académico y que podría tranquilamente salir otra vez en Heredad, ¿no? Me refiero a esos libros que importan en la vida. Me atreví por fin a desarrollar una idea que cuando leí por primera vez Éxodo 3:14, ahí donde frente a la zarza ardiente va Moisés, se encuentra con la zarza ardiente que le dice que tiene que ir a liberar a los esclavos, y entonces Moisés le dice, bueno, pero si yo voy a ir a hablar con el faraón y con el pueblo para que me crean, ¿quién me envía, no? Y entonces tenemos a todos los sabiondos que nos van a decir, sí es Jehová, no es Jehová, sí es Yahvé, no es Yahvé, ¿cómo se pronuncia, no se pronuncia? En fin, eso que mi abuelo con tanta simpleza y humor solía de llamar mi amigo Jehová, contesta, no sum qui sum, soy el que soy, como se tradujo muy mal al latín, porque el hebreo no permite la conjugación presente del verbo ser, sino
bueno, quienes saben un poco más van a decir seré el que seré, porque está en futuro también, pero el sentido no es futuro. El sentido es sea quien sea, ¿no? Eso fue lo primero que yo escuché. Ella sea quien sea. Y eso rápidamente en la escuela me dijeron, no es sea quien sea, esto es seré quien seré. Y sin embargo, ahora, a mis 57 años, puedo volver y decir aquello que leí cuando tenía 7, 8. Sea el que sea, es una manera de liberarnos de un Dios autoritario, de un Dios en el que pedimos nombre de autor y entonces sacamos Jehová, Yahvé o lo que quieran, Elohim Adonai, o pensamos, sea quien sea, significa, no importa qué autoridad te envíe, es indignante que haya esclavos. Y entonces, sea quien sea que te lo diga, por el solo hecho de ese imperativo moral de liberar al esclavo, es necesario que te unas con otros y reviertas esa situación. Entonces, me atreví ahora, a esta edad, a sacar una lectura, una intuición que solo mi abuelo me podía permitir, ¿no? Y que hoy en día me permite decir, bueno, si queremos descolonizar la teología política, empecemos por sacar del lugar autoritario en el que entendemos la autoridad de Dios. Y pensemos en estos términos de justicia y de indignación, no en el sentido de indignación que acusa y que sirve para denunciar, sino para hacer algo y quitar el hechizo del mal, romperlo de algún modo, mostrar la fragilidad que lo sostiene para dar lugar a otra cosa, a que venga algo mejor. Entonces, bueno, eso era para contarles un poco lo de por dónde va mi lectura. Sí, es descolonial, ¿sí? Y es una lectura que busca leer, hurgar, ¿sí? En las letras que me acompañan desde toda una vida, desde hace 51 años, y hecha de manera lúdica también, pero de una manera amorosa, como decía Rafa, sumamente amorosa, y un homenaje a mi abuelo, a ese maestro tan díscolo que terminó siendo un comerciante insatisfecho porque no era nada buen comerciante, un muy mal comerciante con una vocación enorme de maestro que la volcó toda en mí y fui la beneficiaria. Y en vez de pensar en lo triste de haber perdido a mi padre, pienso en lo generoso y los raudales de amor a la lengua hebrea que me llenaron a partir de mi abuelo materno y que me ayudaron a pensar de otras maneras ese imperativo de justicia que mi padre comunista me había legado. Entonces, bueno, confluye en sí mismo también, así como mi formación como maestra hebrea, porque esto me acompañó toda la vida. Yo me diplomé como maestra en la escuela, soy como una maestra normalista, pero de hebreo, y después certifiqué varias veces en Israel, he vivido ahí, en Jerusalén, y bueno, mi relación con el texto bíblico es muy, pero muy próximo. Es de mucho amor, como decía Rafa, y por amor justamente de crítica, porque aprendí por los profetas justamente que quien verdaderamente está comprometido con algo, ser fiel a eso, es decir, así no son las cosas cuando es necesario decirlo. La fidelidad también está en las antípodas de la complicidad. Y ese fue uno de los grandes problemas, ¿no?, que hubo con la escritura de este libro, cuyos dolores de parto hablaba Rafa. Un poquito volviendo atrás, esto empieza desde el año
82 con Sabra y Shatila. Yo me encontraba en Jerusalén estudiando en aquel momento y bueno, la indignación fue muy fuerte, pero también pude escuchar a Mahmoud Darwish diciendo que esto de que los judíos vayan indignados a protestar por Sabra y Shatila no le servía a él como palestino, él esperaba otra cosa, ¿no? De una reacción más fuerte del mundo árabe, y que está cansado de que la moral, le demos lecciones de moral a los judíos, y tenía razón en eso. Pensé en la línea de los profetas que la justicia social era algo inclaudicable, y a medida que veía el militarismo, lo critiqué mucho, lo critiqué adentro, como me indicaron a lo largo de muchos años en el mundo judío, pero me daba cuenta que eso no tenía ningún tipo de resultado. Y entonces, en el año 2006, tuve la fortuna de traducir el libro Una tierra para dos pueblos, de Martin Buber, algunos de cuyos capítulos compartí en un taller que teníamos, en el que estaba Rafa. Y bueno, la traducción de ese libro, y darme cuenta que Martin Buber, desde el año 18 hasta el 65 en que murió, había sido un crítico feroz, alguien dentro del movimiento sionista. Él lo concebía como un proyecto que podía ser en la línea de los profetas. Es más, él lo veía como la comunidad de los esenios que podía llegar a desarrollarse como un socialismo profético y comunitario. Me animé a hablar más fuerte, y en el año 2008, fin del 2008, con el ataque a Gaza, el primer ataque, bueno, no es el primero, pero es el ataque más así, porque el primero fue en 2006, el ataque brutal de la operación Plomo Fundido, me hizo elevar la voz con unos compañeros de quienes habló Rafa ahora, y con quien estoy muy agradecida de haber podido unir voces, porque no nos bastaba con decir no en mi nombre, como hizo tanta intelectualidad judía, decir no hagan esto en mi nombre, no. O sea, era no lo hagan. ¿Cómo no lo hagan en mi nombre? Eso no se puede hacer. Y eso por principio y por en nombre de los valores que se dice que se está perpetrando, no pasarán, ¿no? Era un no pasarán. Ese Adopte un niño muerto que hicimos en México, y fue un blog en el que hicimos muchas cosas, los Kinder Totem Leader, en los que participó nuestra queridísima Margit Frank, y estuvieron, hicimos un ciclo de cine también en la UNAM, varias cosas habíamos hecho. Después de esto hicimos hace poco Trueque de Ley por Derecho, en el que dijimos, bueno, en la cuestión del retorno, hay una ley del retorno a partir del año 50 que promulga el gobierno de Ben Gurión, que dice todo judío tiene derecho a retorno, no tiene derecho, por ley puede retornar a la tierra de sus ancestros. Pero eso está, es en desmedro del derecho, legítimo derecho al retorno, de los palestinos recientemente expulsados, hace décadas expulsados, y las generaciones que nacieron en el exilio y que tienen derecho a regresar. Entonces ese derecho al retorno palestino termina estando enfrentado a la ley del retorno, que nos beneficia a nosotros como judíos, y entonces como una iniciativa hicimos que, porque para definir quién es judío, el Estado, ¿qué dice? ¿Cómo hace para definir quién es judío? Y bueno, echa mano de la halajá, es decir, de la ley rabínica, cosa que teóricamente es un Estado laico, pero ¿cómo puede ser un Estado laico en realidad de ciudadanía solamente a quienes por ley religiosa se asumen como judíos? Hay toda una historia de limpieza étnica, así la llamó Ilan Pappe, creo que de manera
muy precisa. Y bueno, sobre eso, sobre esa base de la limpieza étnica de Palestina, que para mí fue una sorpresa, porque yo creía que era un proyecto, como fui criada, pensé que era un proyecto en la huella de los profetas, y me di cuenta que era un proyecto que lo que hacía era borrar la huella de los profetas y mancillar en todo momento una herencia ética y política, porque es inseparable la cuestión política de la ética. El profeta siempre habla para criticar al rey. El sacerdote suele ser cómplice del rey, pero el profeta jamás, porque es fiel justamente, no es cómplice y por eso dice, no pasará, ¿no? Bueno, es en esta línea de los profetas que yo empecé a escribir este libro en el año 2010. Y bueno, tomó mucho tiempo, mucho dolor, muchas pérdidas, muchas miradas que me dieron la espalda de familiares muy queridos, pero bueno, fue una necesidad y como está hecho con tanto amor, no pierdo la esperanza de que alguna vez pueda ser recibido de otra manera por aquellas personas. Por otros no, por supuesto, hubo mucho apoyo. Los primeros valientes en la primera versión del libro fueron Yepala, como bien contó Rafa, y después salió aquí en Rosario, en la editorial Casa Grande y Último Recurso, que se unieron con Heredad y a destiempo, como en dos tiempos distintos, sacaron estas dos versiones. Este libro ya es una versión 7 años después, renovada, y después de varios viajes, pero sobre todo el viaje del 2019, en el que estuvo Mariano Villegas, de quien hablaba Rafa, que está en la tapa del libro de Argentina y en la postal, la foto, en la postal de la edición de Heredad, de una maravillosa experiencia tremenda, espantosa, como termina todo allá, porque todo es una constatación de la banalidad del mal, pero una maravillosa experiencia a la vez, en que acompañamos a unos pastores palestinos junto con unos jubilados israelíes, porque lo que fuimos a hacer es ir a constatar esas pequeñas chispas de esperanza, que hay muchísimas, por suerte, y son fugaces también. Este es un grupo de jubilados israelíes que acompañan a los pastores palestinos para que puedan sacar a sus ovejas, a su ganado, a pastar sin ser asediados por los colonos. Y bueno, lamentablemente, esta vez, después de un día precioso de intercambio sobre relatos bíblicos y coránicos y una hermosa conversación, todo terminó con un acto muy violento de unos colonos de un protoasentamiento. Eran dos jovencitos delincuentes de unos 16 años que bajaron para asustar a los animales y bajaron a sus vacas para destruir el campo de trigo de estos pastores palestinos. Y la profesora, mujer muy valiente, Hannah Safran, que nos había llevado, ahuyentaba a las vacas y a sus propietarios, gritándoles a ellos cosacos en hebreo. Escena tremenda, porque mis abuelos habían huido de la persecución de los cosacos, y pensar en un judío gritándole a otro judío en hebreo cosaco es algo verdaderamente impensable, ¿no? Y eso ocurrió, y quedó como un sello de este libro, y por eso es tan importante para mí que haya salido esa postal en Heredad. Y después, bueno, ¿cómo fue? Yo pienso en figuras. Hace mucho tiempo que me di cuenta que siempre pienso en figuras, y cada capítulo fue saliendo a partir de una figura. Lo primero que tenía que
aclarar, bueno, lo primero, lo que antecede a todo el libro es un voto de obsolescencia. O sea, no es muy común, uno en general cuando publica un libro quiere que siga vigente y se siga leyendo y se reedite. Yo sinceramente sería muy feliz si este libro ya estuviera hablando de algo que ocurrió hace mucho tiempo y que ya nadie recuerda porque fue un traspié, porque fue algo, un error muy grande que ya fue superado y ojalá dejara de tener sentido. Lamentablemente no fue así y 7 años después volvió a salir y renové mi voto de obsolescencia. Ojalá que este libro quede obsoleto y perimido lo antes posible. Eso es lo primero. Después, había que empezar aclarando un poco desde qué lugar me sitúo respecto de la lengua, porque estamos hablando de la lengua de la Biblia, el hebreo es una lengua que estuvo por siglos confinada dentro del espacio, no fue lengua muerta, pero una lengua confinada dentro del espacio religioso, litúrgico. Es una lengua sagrada. Los judíos hablaban lenguas que tenían del hebreo las letras y algunas raíces, pero tanto el judeo español como el yiddish eran lenguas de acogida, eran como lenguas en las que se seguía preservando la lengua sagrada por su potencialidad. Aquí alguien habló sobre lecturas cabalísticas y Edgar fue, y sobre sí, lo que significa leer en la cábala, lo que produce la lectura en la cábala, en el mundo cabalístico, y por eso mismo el hebreo se mantenía dentro de esos confines. Hay una polémica muy grande en torno a la secularización de la lengua hebrea, y bueno, es esa teología política que se desata a partir de la secularización de la lengua hebrea, de haber sacado el hebreo en la calle, que hace que algunos pensadores se alarmen, ¿no? Como Franz Rosenzweig, que de principio dijo, no, eso no se debe hacer. Scholem, como era sionista, prefirió darle chance, aunque él tenía muy claro, Scholem más que nadie tal vez, por ser aquel Prometeo que robó el secreto de la cábala a los círculos a los que estaba confinado ese estudio, esa forma de interpretación. Scholem sabía los peligros que traía. Y hay un intercambio ahí, una carta que le escribe a Rosenzweig, a partir de la cual algunos a lo mejor la conocen también por un libro en el que Derrida habla de esto, ¿no? Que es la de los ojos de la lengua. Bueno, ese es de algún modo un nudo muy importante, pensar la lengua, como lo propongo en el capítulo 1, como reservorio de complicidades, ¿no? Pero este libro no es un libro de denuncia. A mí no me gustaría que esto quede como un libro de denuncia. Yo creo que la denuncia es una forma de la palabra que es necesaria, pero es un primer escalón y muy bajo dentro de las potencialidades que tiene la palabra. O sea, yo trabajo en Filológica, soy compañera de Rafa en Filológica, y creo que es nuestra obligación pensar en las potencialidades de la palabra. La denuncia sí es importante como primer escalón, pero para subir inmediatamente a otro y llevar a otro lugar esa palabra, a un lugar de promesa. ¿Por qué digo esto? Porque en la denuncia nos quedamos con la autoridad de la policía únicamente. Y yo aspiro a otra cosa que una policía del lenguaje. Me parece que lo que tenemos que hacer con esta situación, que, vuelvo a decir, es algo muy querido, más que querido, es algo que me constituye y que está mal entramado, está entramado con el mal, está tejido de sangre y entonces está teñido con sangre
Y entonces es muy importante sacarlo, o sea, mostrar eso, pero inmediatamente tratar de iluminar otra cara, donde todavía quede algo de esperanza, que logre mostrar el error, el mal, eh, lo perverso, ¿no? Pero mostrar eso perverso no basta con mostrarlo, nada más decir, yo no tengo nada que ver con esto. No, no, yo tengo todo que ver con esto, ¿sí? Yo tengo todo que ver con esto porque no me voy a desligar de esta lengua que amo. Ahora, no voy a permitir que se siga haciendo lo que se hace con esa lengua, no voy a permitir que se siga engañando y a fuerza de golpes de miedo se siga reduciendo la lengua a un instrumento y a un látigo, ¿sí? O a un campo minado. Entonces, ese es el primer capítulo, ¿no? Sobre la lengua. Y ya viene el segundo capítulo, que por supuesto ese es muy, muy profundamente íntimo, que habla de fraternidades peligrosas, de los hermanos en la Biblia. Obviamente eso tiene que ver con la hermandad en distintos términos, y tampoco me quedo únicamente con la crítica que hace Derrida, que está excelente, ¿no? En Políticas de la Amistad, a la fraternidad, porque creo que hay otra vuelta más que darle, y eso se lo voy a agradecer siempre a Rafa, de que me haya acercado el libro de Anthony Domenech, donde hay otras caras también de la fraternidad que deben mostrarse. Y entonces ahí están los hermanos emblemáticos, que no empiezo con Caín y Abel, porque de ellos me ocupo en el otro libro, sino que, y porque además le tengo un cariño muy grande a Caín, y hemos trabajado en un taller muy lindo, una actividad que hicimos sobre Caín. No, aquí empezamos con los dos hijos de Abraham, Ibrahim, con el primogénito, que es Ismael, y el segundo hijo, que es Isaac. Después, con los dos hijos de Isaac, Esaú y Jacob, y después, bueno, José y sus hermanos. Entonces están estos tres grupos de hermanos en lugar de las matriarcas, y aquellos aspectos utópicos, le llamaría yo, ¿no? Aquellas cosas que no salieron y que a lo mejor en otras lecturas podrían salir y despertar algo de esperanza. La esperanza. Ahora, yo no busco la esperanza tampoco ingenuamente, y a mí la ingenuidad tampoco me trae problemas, porque la ingenuidad en hebreo se dice tmimut, y tamim no solo es el ingenuo, sino aquel que es íntegro. Digo esto porque a veces nosotros en el mundo académico creemos que la desconfianza es un acto de lucidez extrema. Bueno, puede ser, pero creo que en la confianza, y eso vuelvo a Éxodo 3:14, sea quien sea, ahí está la confianza. En la confianza está la promesa. Y la confianza puede ser vulnerada, pero la confianza siempre es resiliente, ¿no? Y permite otras formulaciones alternativas a las primeras. Digo esto porque no soy ingenua respecto a lo que relata el texto, pero creo que hay un montón de semillas de esperanza también en esos relatos que no fueron desarrolladas, y que, como por ejemplo, trabajar más sobre el derecho a la primogenitura en la Biblia, y que es innegable que el primogénito es Ismael, ¿sí? No hay vuelta de hoja ahí. El heredero es Ismael de la tierra. Entonces eso está en la Biblia, ¿sí? Nomás hay que leerla con cuidado. Y leerla no denunciando solamente, sino mostrando el texto, lo que es, ¿no? El tercer capítulo tiene que ver con el suicidio. La figura de Sansón
y esa idea de suicidarse con el enemigo que está muy presente y cómo se renueva hoy en día. Hay cantidad de autores aquí que me enseñaron, me iluminaron para poder pensar de esta manera. Uno de ellos necesario es Amnon Ras Krakowski, cuyo libro Exilio y Soberanía muestra este lugar de Sansón y de Masada dentro de la formación militarista en Israel. Y después vienen 2 capítulos sobre víctimas y victimarios. El primero, obviamente, sobre toda la cuestión de el exterminio de los judíos europeos, ¿sí? En Europa, que es lo que se llama Shoah, y que discuto el nombre ahí, siguiendo a Mejonik, y sobre el cual de algún modo a partir de los años 60, a pesar de que el Estado de Israel se funda en el 48, en los años 60 recién es como que fundado y todo le ponen por abajo un fundamento más que es el de la Shoah o el Holocausto o la destrucción de los judíos de Europa. No es algo que estaba al principio, es algo que se encaja más tarde por cuestiones políticas en los años 60, como bien indica Edith Zachtal. Ahora, hablando de víctimas y victimarios, y esto es lo que comentaba Lucía sobre, me da gusto, ¿no? Sobre la cuestión del sacrificio, está la cuestión de Amalek, la figura de Amalek en el Antiguo Testamento, más llamado Antiguo Testamento, y la relación con la Nakba, que es la expulsión y la limpieza étnica, la expulsión de los palestinos y la limpieza étnica de Palestina, que sigue hoy en día vigente. Después viene un apéndice con figuras bíblicas que yo agradezco muchísimo el trabajo de Yamila Garibay, que ha hecho una intervención maravillosa en cada una de esas figuras, y donde a partir justamente de ellas yo hago algunas reflexiones muy escuetas, y bueno, después trato de organizar el pesimismo, y el epílogo de 2019, donde me visitaron de algún modo, fue muy fuerte esa última visita, de Arendt con Illich, o sea, una constatación 24 horas del día de la banalidad del mal. O sea, yo no leía árabe hasta esta última vez que fui en el 2019, y cuando vi los carteles de destino, esos verdes, ¿no?, de la ruta, me puse muy contenta de ver que estaban escritos en árabe, pero inmediatamente cuando empecé a leerlos, que por fin podía leer, me daba cuenta que las letras estaban en árabe, pero las palabras, los nombres, se leían en hebreo. Y entonces eso me pareció atroz. Y había un dolor de la lengua, ¿no? Un dolor de ver cómo sin respiro, pequeñas gotas que corroen la vida, e impiden darse cuenta a aquellos que forman parte de esto que su propia vida también se está corroyendo. El que hace un muro cree que encierra al otro y no se da cuenta que su libertad, entre comillas, en realidad también está encerrada. Y bueno, esto fue sumamente fuerte porque, bueno, tenía también, o sea, estaba la banalidad del mal de Arendt y estaba ustedes van a hablar justamente de los ríos al norte del futuro, y estaba que la corrupción de lo mejor es lo peor, ¿no? O sea, la corrupción de eso que mi abuelo me enseñó con tanto, pero tanto amor, se estaba transformando en una máquina de muerte de la que no me bastaba decir conmigo no cuenten, sino basta, ¿no? Simplemente basta. Y entonces, ¿cómo hacer de la manera más amorosa para que esto tomara otro curso? Y esas son
los primeros trazos que hice en este libro y agradezco mucho yo también la valentía de quienes se atrevieron a publicarlo y me dio mucho gusto que gracias a que el año pasado comenté que por fin iba a salir en Rosario y también en México, me invitaron a traducirlo al inglés, bueno, de hecho ya estaba traducido, a publicarlo en inglés y bueno, va a salir muy próximamente también este libro y ojalá que invite a, a pensar juntos de otra manera, ¿no? Más que nada es eso. Entonces, ahora yo me callo y los escucho. Perdonen que me alargué tanto. No, Silvana, pues creo que el agradecimiento es enorme, como acá aparece en el chat. Pues muy conmovidas, muy conmovidos. Muchísimas gracias. Creo que va a ser un viaje fantástico estas sesiones que vamos a tener. De todo corazón, muchas gracias. Y bueno, tenemos unos 10 minutitos. Pues vamos a tener ya también todas las sesiones para seguir conversando, hacer preguntas. Ojalá nos puedas volver a acompañar en alguna otra ocasión. Pero pues si alguien ahorita igual si quiere, pues ahí están los comentarios en el chat, también como podemos hacer uso de estas herramientas, ¿no? Y de mientras también, si alguien quisiera expresar algo pequeño, también como respetando el tiempo, ir cerrando, que sé que también tenemos que irnos yendo. Pueden levantar la mano o abrir su micrófono. Adelante. Pues yo Adelante. les, si me lo permiten, pues yo agradezco mucho, de verdad, Silvana, así, yo no creí, así no me imaginé que a lo mejor que durante esta sesión yo iba a derramar algunas lágrimas, ¿no? Y es que, pues eso, ¿no? Nos lo has contado desde como una perspectiva muy personal, pero pues un drama que sigue muy ahí, que está muy vigente, que es muy doloroso, ¿no? Finalmente, pues me es muy complicado incluso hablar de ese tema, ¿no? Y pues yo agradezco, ¿no? O sea, lo ponía por ahí en el chat, ¿no? Les agradezco el esfuerzo que haces porque no es sencillo, pero es muy necesario. Yo muchas veces me preguntaba, si me he preguntado muchas veces en mi vida, por ejemplo, en otros grandes tragedias, por ejemplo, lo que hicieron los turcos con los armenios al inicio del siglo XX, ¿no? De repente lo que pasaba con los americanos pamperos durante las guerras de la Gran Guerra del Desierto en Argentina, con lo que pasaba en México con los apaches, ¿no? Yo decía, bueno, pero ¿qué nadie se indignaba? Y entonces con este conflicto en particular de repente digo, no, ya sé qué es lo que pasa. Es que la gente de repente prefiere voltear a otro lado o quedarse con el discurso fuerte, ¿no? Con el discurso del poder, ¿no? Es más cómodo en muchos sentidos, ¿no? Entonces yo de verdad, pues te escuchaba y sí, de repente así, derramé algunas lágrimas. Es un tema que hasta el día de hoy me mueve y pues agradezco mucho esta instrucción que nos hacen, agradezco mucho también a Rodrigo todo esto que a Rafa todo esto que nos comparten como tan íntimo, porque entonces ya no solamente vuelo el libro, porque fue lo primero que hice cuando lo abrí, o leerlo, ¿no? Me gusta mucho el olor al libro, no, sino que ahora lo atesoro porque pues ahora ya no solo es un libro más, sino que lo veo como el proyecto personal de alguien, es como tener al bebé de alguien en las manos, y pues les agradezco mucho. Eso es lo que quería decir. Gracias, espero que no te tome 14 años leerlo. Bueno, ahora de la mano de usted espero que no. Eso. Adelante, alguien más si quiere abrir su micrófono con libertad. Digo, hay comentarios muy lindos acá en el chat, Silvana, también. Mientras alguien se anima, pues fue realmente pues una unión de corazonadas, ¿no? El corazonar que también le llamamos, porque pues
por ahí salió, ¿no? En Facebook que ya salía el libro, yo lo comenté, Rafa me dijo, oye, hay que juntarnos para leerlo. Y le dije, sí, ¿dónde lo consigo? Porque yo estoy en Guadalajara. Y me dijo, yo también estoy en la FIL, vente, platicamos, a ver si le entras a un círculo de lectura. Así me dijo, y yo pensé que era, pues me va a invitar algo que ya está hecho, ¿no? Y vamos a leer. Y después de unos 5 minutos ahí en la sala del Airbnb, entendí que quería que lo hagamos, ¿no? Y entonces fue, pues vamos, ¿no? Y hasta el momento pues me siento muy confirmado de esto, además de que pues sabes que hay mucho cariño y admiración, Silvana, por todo tu trabajo y tus ideas. No sé, compañeras, compañeros, alguna palabra. Vamos a tener mucho que compartir. Pues yo no, bueno, no conocía el trabajo de Silvana, pero estoy muy contenta de estar acá. Y al igual que el compañero, pues sí, varias lagrimitas se me salieron por ahí. Estoy muy conmovida porque entre más íntima se vuelve la relación con un texto, más nos atraviesa y nos resuena, ¿no? Entonces estoy, pues no sé, muy emocionada, muy conmovida. No sé, como que las palabras, el lenguaje a veces se queda corto como para expresar lo que uno busca, pero creo que lo único que puedo decir es pues un infinito agradecimiento por esta, por pasar del disentimiento a la acción, ¿no? Y muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, yo interrumpo rapidísimo porque la verdad es que me emocionó muchísimo la plática. Yo estuve en escuela de monjas hasta la secundaria y actualmente mi chamaquillo también está, pero bueno, si lo vieron, se vino a acercar aquí, se sentó a escuchar la plática porque le llamó muchísimo la atención. El pasaje de la zarza ardiendo fue como, wow, ya lo leí, mamá, en la clase de fe, ¿no? Y yo, cállate, pero cállate, déjame escuchar. Pero cállate, es que mamá no es así. Entonces ya cuando puso atención me dice, ok, ya se fue. Y luego regresó. Y luego se fue otra vez. Oye, esa señora está hablando de algo muy interesante. Cállate, niño, ¿no? Entonces, la verdad es que esto es muy enriquecedor, no solamente para alguien que ha estado en contacto con la Biblia desde chiquilla. No, la he leído muchas veces, no como libro de religión, sino como libro de texto. Y así lo lee Javier, bueno, mi hijo. Entonces ahorita que se sentó y tuvo otra visión porque de otra cosa, desde otro, pues no sé cómo explicarlo, desde otro origen, desde otro punto de vista, es muy importante abrirle la mente a los niños. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Ahorita lo disfruto mucho. Estoy muy conmovida, voy a aprender muchísimo porque yo no soy nada de lo que son ustedes, o sea, no tengo ni idea de muchas cosas de las que hablan, prometo ponerme al día, pero la verdad es que me encantó el discurso, yo ni siquiera la conocía a usted, el libro me llamó la atención por la Biblia, pero de verdad, muchas gracias a todos por todo esto, gracias. Muchas gracias, Belén. Pues tampoco creas que aquí tenemos mucha idea, pero le echamos ganas y nos encanta platicar. Eso sí, entonces eso es un gusto también. Muy bienvenida y que te hayas animado a entrarle. Pues si alguien quisiera tomar la palabra, me interrumpe. Simplemente quisiera, ya vi que por allá le acaba de llegar a Tere, que bien, están llegando los paquetes, Rafa, sí están llegando. Pues bueno, cuestiones prácticas para organizarnos. Voy, en los siguientes días voy a descargar el video, lo subo, les voy a pasar el link. El fin de semana ya está, les voy a pedir un poco de paciencia porque mañana salgo de viaje, pero regreso ida y vuelta. Y pues ya el fin de semana está el video para quien lo quiera volver a ver o quien no lo ha visto. Y entonces para la próxima sesión, que no está de más decir exactamente el día para que quede, digamos,
Sería, según tengo yo entendido, sería el martes 22 de febrero. El martes 22 de febrero a las 7 de la noche, hora de México. Por ahí si lo quieren apuntar. Y entonces vamos a comenzar leyendo, por decirlo así, toda la parte introductoria, ¿no? Que es la presentación de Rubén, el prólogo de Dussel, prefacio a la segunda edición, un anhelo diferente, la nota preliminar y la introducción, ¿no? Que en otras palabras, estamos de la página 9 a la página 48, por ahí, ¿no? 47, 48. Toda la parte, digamos, de inicio, ¿no? Que nos va a preparar antes de entrar como tal a los capítulos, es lo que vamos a leer para esa fecha. Tentativamente es un espacio, o sea, no tenemos un currículum, no somos universidad ni nada por el estilo. Vamos viendo si se nos hace que es mucha la lectura y necesitamos sopesarla muchísimo más, pues nos damos una segunda sesión, lo vamos platicando y que todas y todos estemos de acuerdo. Entonces, pues eso es lo que vamos a leer. Igual lo voy, ¿cómo se llama? A recordar, ¿no? A recordar. Les voy a también enviar el link de esto que les decía de los otros espacios que también hay, si se quieren sumar al de Iván Illich y demás. Muy bienvenidas y bienvenidos. Rafa, Silvana, no sé si quisieran agregar algo también como de cierre. Bueno, yo les agradezco, pero muchísimo, muchísimo. Disculpen que me haya alargado tanto, entonces no haya dado tanto lugar al diálogo. Trataré de estar en todas las posibles. La que viene sí que no voy a poder en febrero, pero en marzo ya sí. Y nada, les agradezco muchísimo que podamos acompañarnos juntos, juntas, y seguir leyendo y escribiendo otro capítulo. Y que ojalá, gracias Adriana por pensarlo también así y traducirlo a otras cosas. O sea, gracias por poder leerlo de esta manera. Muchas, muchas gracias a cada una y quería decirle también perdón a Alejandra que yo sí te tengo presente esas, no me acordaba tu nombre, pero sí de este acompañamiento y bueno, gracias a cada uno. Ojalá que podamos seguir dialogando. Y acá ya son las 12 de la noche. Hasta muy pronto, ¿eh? Hasta luego, hasta a descansar. Pues muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Que Dios los Hasta bendiga, pronto. piense mucho. Gracias, buenas muchas. noches. Igualmente, igualmente. Hasta luego. Buenas noches, compañeros, Luego. compañeras, Abrazo. Muchas compañeros. gracias. Buenas noches. Y gracias de verdad por permitirnos conocerte, porque eso, bueno, va a enriquecer nuestra lectura definitivamente. Gracias. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, un gusto. Ay, no la conocía, pero soy fan. Ahora soy fan. Gracias, hasta luego. Hasta Chao. luego. Hasta pronto. Chau, chau.